Buenas tardes, les damos la bienvenida al sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Ángel Uriel Flamenco Aguirre y seré quien modera esta mesa titulada Perspectivas y desafíos en la formación docente para la diversidad educativa, perteneciente al programa de doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales DASA. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Por un lado tengo a la doctora Dalia Argüello Nevado, es doctora en Pedagogía por la UNAM, actualmente investigadora postdoctoral del Departamento de Investigaciones Educativas del Sinvestab, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Universidad Rosario Castellanos. Y por el otro lado a la doctora Erika González de Salceda Ramírez, SFI, PRODEP, Cuerpo Académico, doctora en Ciencia de Educación, docente, investigadora y subdirectora académica de la UPN Unidad 151 Toluca. Autora y coautora de capítulos de libros y artículos de revistas, integrante del comité editorial, ponente, comentarista estatal, nacional e internacional. Además de los dos comentaristas dentro de esta mesa, se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica de participación es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, los comentaristas tendrán también igual 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes, por lo que hay que evitar, ¿no? Preguntas directas. Y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos con la mesa de trabajo con la presentación de Juan Carlos Romero, estudiante del segundo semestre que presenta su trabajo titulado Interacción docente-estudiante, una propuesta para el ejercicio docente en ambientes educativos multimodales. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, colegas, a la Dirección de Investigación y Posgrado, a las doctoras que están aquí. Pues muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Romero Guadiana y les voy a presentar el trabajo que comentó el profesor. La directora de este trabajo es la doctora Rosalinda Arroyo y el comité está conformado por el doctor Luis Enrique Rojas y el doctor Gabriel Álvarez Hernández. Voy a presentar mi presentación así porque no se hace grande el PowerPoint, ¿no? Bueno, como todos sabemos, la pandemia por COVID impactó de manera directa en muchas esferas de la vida humana. La educación no fue una excepción y como parte de ello, ante tal emergencia, pues hubo restricción en las aulas, se tuvo que recurrir a las aulas virtuales con el objetivo de mantener la masividad y la calidad de la educación, ¿no? Como principal objetivo. De esta manera surge la educación remota de emergencia, en donde se caracterizó principalmente por la extrapolación de algunas de las prácticas que sucedían a nivel presencial, se fomentó más el uso de la tecnología y tuvo algunos aciertos y algunas deficiencias que es importante como mencionar más adelante. Respecto a la educación post-pandemia, tenemos que la evolución de los escenarios híbridos, de los escenarios educativos híbridos, la parte de fortalecer la educación a distancia y volver a plantear y replantear la parte de los escenarios presenciales, ¿no? En este sentido, desde la psicología educativa, desde un punto de vista particular de la psicología educativa, la interacción docente es muy importante porque justo pone sobre la mesa la discusión de el contacto entre el docente y el estudiante, ¿no? Hasta ahora este tipo de interacciones didácticas han sido más estudiadas desde el punto de vista morfológico y su papel social que puede tener en la configuración del aula. En el mundo post-confinamiento es necesario replantear no solo los modelos educativos, sino también todo lo que tiene que ver con los espacios, los actores, el modo en el que se interrelacionan los actores dentro de estos espacios, etc. Partiendo sobre todo de la dinámica o del hecho
de que la interacción didáctica que ocurre en el salón de clases de manera presencial no es o no tiene la misma categoría, la misma caracterización en la modalidad a distancia o en otras modalidades educativas, ¿no? Esto más adelante lo defenderé. Sobre todo partiendo como de este marco teórico, vamos a partir como de la psicología interconductual, precisamente porque centra la parte de la interacción como un punto nodal, ¿no? Hay que estudiar la interacción como aquella correspondencia funcional entre diferentes elementos. A partir de ahí se desprende el modelo de interacciones didácticas, particularmente que dice que la interacción didáctica es esta correspondencia entre el hacer y decir del docente con el hacer y decir del estudiante, mediados a través del discurso didáctico o de una mediación lingüística. Pero también es importante mencionar la interacción comunicativa del aula que menciona Medina, ¿no? Menciona que la interacción no solo es importante, en tanto que cumple un papel social de motivar la dinámica de trabajo, etcétera, sino que justamente tiene una dimensión comunicativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y es importante recuperar esta dimensión para fomentar diferentes aprendizajes, ¿no? Y finalmente, los ámbitos de desempeño didáctico de Morales y colaboradores de 2017, en donde uno de ellos es justamente la retroalimentación. Plantean una serie de 7 ámbitos de desempeño docente, pero uno de ellos es la retroalimentación, y en este trabajo se sostiene que la retroalimentación es un elemento nodal en la educación a distancia para el contacto entre el docente y el estudiante. Por eso es necesario abordarlo desde esta parte, ¿no? Como antecedentes hay como varios elementos, ¿no? El primero de ellos, bueno, más bien los agrupé como en 3 partes. Los que hablan de interacción general como de interacción didáctica, los que hablan de interacción en el aula y los que hablan de la retroalimentación como parte de la interacción. Perdón, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, sí, como parte de la interacción. Los que hablan de la interacción son los primeros 2, al menos, y a lo que se acotan es justamente a identificar como cuál es el papel que juega esta parte de la interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo basándose en el aula presencial o en lo que hace el docente de manera presencial o en el control de grupo o frente a grupo, ¿no? No se menciona o no se profundiza sobre la modalidad a distancia u otro tipo de modalidades. En el segundo aspecto, donde sí se habla de interacción dentro del aula virtual, se acota a esta interacción como un elemento social del aula, que es importante la interacción fomentar la interacción entre docentes y estudiantes, entre estudiantes y estudiantes, precisamente porque tiene un papel social que mejora la comunicación o que mejora como las relaciones en escenarios que no son necesariamente presenciales, etcétera, pero presenta algunas deficiencias en cuanto a cómo estructurar o cómo organizar o cómo darle un carácter funcional a esa interacción, ¿no? Y finalmente, el último que tiene que ver justamente con la retroalimentación como parte de la interacción docente-estudiante, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, hecho por Lozano y Tames, en el que plantean que no solo es parte de la dinámica social, la retroalimentación no solo es parte de la dinámica social, sino que también es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces es un experimento muy bonito, sin embargo, no trascienden en la categorización. Pareciera que todos los tipos de retroalimentación son buenos y todos los tipos de retroalimentación cumplen la misma función. A partir de ello, surge la pregunta entonces si se puede identificar y categorizar modos de interacción docente-estudiante cualitativamente distintos en un programa de licenciatura en modalidad a distancia. Y particularmente el objetivo general sería evaluar los efectos de una propuesta de intervención formativa en identificación y elaboración de tipos de retroalimentación funcionalmente distintos sobre las habilidades docentes para retroalimentar en escenarios educativos virtuales. Y los objetivos específicos, identificar las habilidades de interacción didáctica en docentes de licenciatura a distancia y analizar y categorizar los tipos de retroalimentación en la modalidad a distancia. Estos elementos son importantes, esta propuesta es importante, sobre todo porque últimamente se ha hablado de el tránsito entre modalidades y que un estudiante pueda transitar fácilmente de una modalidad a otra. Completamente de acuerdo. Sin embargo,
es importante comprender que no solo es un tránsito morfológico entre modalidades, es decir, no es pasar de lo presencial a lo virtual únicamente como una categoría morfológica, sino analizar los elementos funcionales que están involucrados en ese tránsito para que nuestros estudiantes puedan ser exitosos. Para cumplir con estos objetivos, lo que se propone es una investigación mixta, de acuerdo con Fernández Hernández y Baptista, que contenga esta parte de un diseño exploratorio secuencial, un DEXPLOX, en el que se puede evaluar que la gama de en cómo se distribuye el fenómeno en diferentes actores, y particularmente se pretende trabajar con 20 docentes LAD, de licenciaturas a distancia, perdón, con 2 etapas que ahorita les voy a profundizar, y en 3 fases diferentes, ¿no? Al respecto, esta es como la propuesta metodológica, ¿no? Que tenemos 2 etapas, la etapa de identificación y la etapa de elaboración, con 3 fases diferentes. En la etapa de inicio habría una observación inicial de retroalimentación en aula virtual, con una capacitación, en el trabajo colaborativo, un grupo focal sobre la identificación de los tipos de retroalimentación, y en la fase de prueba, una prueba de identificación de diferentes tipos de retroalimentación. Para la etapa de elaboración, en la fase inicial, una capacitación grupal sobre los tipos y la elaboración de tipos de retroalimentación en el aula virtual. En la fase del trabajo colaborativo, un grupo focal sobre elaborar tipos de retroalimentación. Y finalmente, en la prueba, una prueba de elaboración de diferentes tipos de retroalimentación. Es decir, lo que se plantea es primero identificar, o bueno, más bien exponer a la identificación a los docentes para ver cómo pueden ser estas habilidades de identificación, si pueden identificar una buena retroalimentación con diferentes funciones, con diferentes niveles de organización, ¿no? O sea, que promueven diferentes, o que podrían promover diferentes tipos de aprendizaje, o diferentes tipos de acercamiento al tema, o acercamiento a los contenidos o a los referentes. Después, un trabajo colaborativo donde entre ellos, ya sea que participen respecto a la identificación o a la colaboración, y finalmente una prueba para ver cómo es que después de este trabajo colaborativo resulta afectada la parte particularmente de la elaboración. Sin embargo, en una discusión también con el comité asesor, justo surge la parte del el gráfico de al lado. Como parte de los ámbitos de desempeño docente, de acuerdo con Morales y colaboradores, están todos estos. Y también lo que se planteaba en un primer, bueno, más bien en este punto también lo que se plantea es si no es necesario saber si el docente tiene la capacidad de explicitar los criterios para que el estudiante pueda resolver la actividad. Porque si el docente tiene como algunas deficiencias desde ahí, pues a lo mejor el anclaje hacia la retroalimentación no es tan buena. Esa parte de la metodología se está trabajando con el comité académico todavía. Bueno, perdón si iba muy rápido. Estas son las referencias y pues sería todo de mi parte. Agradecemos la presentación, maestro Juan, y continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Dalia, adelante. Hola, hola de nuevo. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, gracias. Sí, escuchamos bien. Gracias. Gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Tengo algunas observaciones a tu trabajo, sobre todo porque no sé si no lo dijiste en este momento en el resumen en el que yo recibí. No está muy claro en dónde vas a aplicar este estudio. Entonces, bueno, antes de ir al comentario, quiero aclarar que pues las observaciones que te voy a hacer son con base en el resumen que yo recibí, ¿no? No tengo mayor conocimiento del avance, etcétera. Entonces, quizá algunos comentarios ya los hayas resuelto o ya esté avanzado en el trabajo en extenso, pero bueno, ojalá que te sean de utilidad. Entonces, te decía, no dice con mucha claridad dónde se va a aplicar, entonces es difícil valorarlo porque pues sí depende del contexto, ¿no? ¿Qué tipo de docentes son? ¿Cuál es la modalidad de trabajo? Si lo hacen de tiempo completo, si acaban de llegar, etcétera, ¿no?
Entonces, no saber eso hace difícil engarzar el resto del planteamiento. Y bueno, esa es una cosa. Por otro lado, me parece que en las preguntas de investigación hay una, pues como una pequeña contradicción. No sé si pudieras poner tu diapositiva 6. Y no me queda claro justo dónde está el eje articulador de la investigación. Porque la pregunta es un poco confusa. Entonces, dice, ¿se pueden identificar y categorizar modos de interacción docente-estudiantes? Cuando se plantean así las preguntas de investigación, tienen dos posibles respuestas. Sí se puede, no se puede. Punto. Ya, siguiente, ¿no? Entonces, el problema es que justo no nos deja ver hacia dónde puede ir esa problematización y cómo se puede responder. Esa es una cosa de la redacción. Y luego, dice, ¿se puede identificar? O sea, nos preguntamos, ¿es posible categorizar estas formas de interacción? Bueno, vamos al objetivo. Dice ahí, el objetivo es identificar habilidades de interacción, analizar y categorizar los tipos de retroalimentación. Si por un lado te preguntas, ¿es posible hacer categorías? Y tu objetivo es realizar categorías. Entonces ya está la respuesta ahí, ¿no? Sí se puede y además ya sé cómo hacerlo. Y si ese planteamiento es el punto de partida, pues como que ya para qué hacemos la investigación, ¿no? Ya sabemos cuáles son los resultados que vamos a obtener. Entonces ahí, por eso es tan importante el planteamiento desde la pregunta y que se vaya desglosando adecuadamente en objetivo general y en específicos, porque esa va a ser tu guía, ¿no? Tu faro cuando empieces a leer más, a tener más información, la forma en que no te pierdas en los distintas vertientes es que regreses a tu pregunta de investigación. ¿Qué es lo que a mí me importa observar? ¿Y cuál es mi objetivo? ¿No? ¿Hacia dónde quiero llevar esta investigación? Entonces, mi primera sugerencia, pues, es que hay que afinar estos dos elementos que son centrales de toda la investigación y a partir de ahí, bueno, ver qué tanto es congruente el resto del planteamiento metodológico, etcétera, ¿no? Por eso, a partir de esta ambigüedad, digamos, ¿no? En el planteamiento, se desprende esta otra duda que ahorita me surgió cuando estaba escuchando, dices, bueno, hay que ver las distintas interacciones, ¿no? Hay que ver que no son iguales las presenciales que las que se hacen a distancia. Pues evidentemente hay muchas diferencias, ¿no? O sea, esa respuesta ya también la sabemos a priori, no son las mismas interacciones. Y ahí me pregunto, bueno, vamos a mostrar que no son las mismas y vamos a hacer una descripción de cómo se hacen las interacciones en modo a distancia. Ok. Y luego, ¿qué vamos a hacer con esa información? Es decir, ¿cuál va a ser tu aportación al campo de investigación en el que estás participando con esta investigación? ¿En qué nos va a hacer pensar cosas nuevas, a poner foco en donde antes no se había puesto, profundizar en algo? Me parece que hasta ahorita, así como lo veo, es una descripción del tipo de interacciones y pues para una tesis de doctorado con la que tú te vas a convertir en un investigador especialista, podemos ir un poco más allá que de la primera descripción, ¿no? Entonces hay quizá problematizar un poco y eso se puede hacer cuando tú te preguntes dónde está el foco que quiero atender, ¿no? ¿Cuál es la realidad que me preocupa y que quiero atender? Y cuál va a ser mi principal aportación.
Básicamente eso, creo que, bueno, quiero destacar algo que me parece muy interesante de la propuesta, que tal vez ahí es donde estaría la riqueza, es el trabajo que propones entre pares. Que sean entre ellos quienes valoren y después produzcan algo, eso me parece muy interesante, porque generalmente se hace como del investigador externo que observa al grupo de docentes en ejercicio o estudiantes y tal, pero pocas veces se les puede poner entre pares y que de eso se genere algo. Entonces creo que ahí puede haber algo muy interesante y bueno, ya, entonces yo me quedaré hasta ahí con esa recomendación, ¿no? De partir de la pregunta y los otros. Muchas gracias. Gracias, doctora Dalia. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Erika. Claro que sí, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Gracias. De verdad que coincido, yo creo que si me hubiera sentado con la doctora Dalia, a comentar el trabajo, nos hubiéramos ahorrado 10 minutos. Una disculpa, por favor. Lo que pasa es que al revisar el resumen que fue el documento que me hicieron llegar, encuentro muchas observaciones y hago un listón de observaciones. Pero cuando nos lo presentas, empiezo a palomear, ¿no? Esto ya está aquí. Con razón, esto está aquí marcado. Sin embargo, encuentro un punto nodal, y el punto nodal para tu servidora es efectivamente desde la pregunta de investigación. Esta pregunta es de carácter cerrada, totalmente sí, ¿no? Y digo, ¿y entonces para qué seguimos investigando? Por un lado, ¿no? Por el otro lado, igual coincido, la verdad, en los comentarios por el objetivo general, que tampoco no me dan respuesta a esa pregunta de investigación. La siento totalmente aislada de la pregunta, a reserva de los objetivos específicos que sí tienen una relación, una coherencia con la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, de igual manera, yo creo que sí se debe de reformular la pregunta y el objetivo general. Sigo avanzando y bueno, no encuentro esa metodología, ¿qué piensas hacer? ¿Cómo lo piensas hacer? Como que lo comentas muy somero, pero no nos aterrizas. Y recordemos que para un trabajo de investigación donde vamos a identificar nuestras líneas de generación del conocimiento, donde vamos a aterrizar de cuáles van a ser los enfoques investigativos ya en un nivel de posgrado, doctorado, pues tiene que ser con un mayor nivel de alcance en lo que tú estás escribiendo. Entonces, otra de las cosas es el por qué o para qué lo estás haciendo. Lo comentas de manera verbal lo comentas, ¿no? Sin embargo, algo que pueda decirte que está aquí aterrizado en el documento, no lo distingo, ¿sale? Y, por ejemplo, digo, voy a categorizar, ok, y empiezo 1, 2, 3, y luego, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Hasta dónde queremos llegar? Y por eso es en gran medida, y siempre les comento a mis compañeros estudiantes, es si tenemos los objetivos, si tenemos la pregunta de investigación, si tenemos definido cuál es el problema investigativo por el cual estamos aquí sentados el día de hoy, es como si tuvieras los cimientos de una casa. Teniendo los cimientos, en automático empiezas a construir paredes, ¿no? Lo mismo está pasando aquí. Yo no digo que tu marco teórico está mal, fíjate, a diferencia, estaba yo viendo, y si te pudieras regresar un poquito a los autores, creo que el cuadro que marcas aquí con los diferentes autores en las diferentes épocas y todo, bueno, está fundamentando todo lo que tú quieres decir. Por eso te digo, a diferencia de pues, la parte metodológica que tiene que llevar el documento. Entonces, aquí ya te lo puse así de manera más fácil y directo, ¿no? Trabajemos en la parte metodológica
que en la parte teórica creo que vas bien, ¿sale? Los instrumentos que estás aplicando, bueno, o que te ayudaron a identificar, ahí me quedo también con la duda, ¿te ayudaron a identificar el diagnóstico o te están ayudando para continuar con el trabajo de investigación? Ahí también me genera ruido esa parte porque no lo aterrizas, ¿sale? Y yo cerraría comentando que también me falta decir ¿a dónde está aterrizada esta investigación? A lo mejor ya de manera verbal comentaste algunas cosas, sin embargo, tiene que estar completamente identificado desde un principio. Esta investigación surge en ¿para qué, cómo y por qué? Y creo que ahí están las preguntas clave para desarrollar toda tu parte metodológica. Esa sería mi participación. Gracias. Gracias, doctora Erika. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación, A continuación, Georgette del Pilar Pavia González, estudiante del segundo semestre, presentará su trabajo titulado La identidad del profesor de la EXA-IPN en las modalidades escolarizada y no escolarizada, un estudio comparativo. Adelante. Gracias, doctor. Ay, perdón, me equivoqué de... Sí, las tengo aquí abiertitas. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. El trabajo que voy a presentar tiene que ver con la identidad del profesor de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional en sus dos modalidades que se presentan en esta escuela, que es la escolarizada y no escolarizada, y será un estudio comparativo. La agenda es que vamos a platicar un poco del contexto. Yo sé que no todos trabajamos en la misma institución. El planteamiento del problema, la tabla de especificaciones, la propuesta metodológica, la propuesta de enfoque teórico y algunas referencias. Bien, el Instituto Politécnico Nacional tiene 3 áreas de formación. Nos vamos a ubicar en la de Ciencias Sociales y tiene 3 modalidades, la escolarizada, la no escolarizada y mixta, que en otras instituciones y contextos se le llama educación virtual o educación presencial. Aquí tenemos una distinción que se hará justamente en el enfoque teórico, pero en este caso la Escuela Superior de Comercio y Administración solamente tiene escolarizada y no escolarizada. Por otro lado, se analizará la parte normativa laboral, porque si bien están contratados los profesores bajo el mismo esquema, no se hacen las mismas actividades. Hay una distinción entre los programas académicos y las características para el estudio tendrá que ser que sean profesores de 40 horas o de tiempo completo y que solamente trabajen en los programas académicos de contador público, relaciones comerciales y negocios internacionales, dado que son los únicos que están en ambas modalidades, escolarizada y no escolarizada. Asimismo, se hará una revisión sobre los materiales de la reforma del modelo institucional, que son desde el 2004 y algunos 2006, pero no ha habido una actualización al respecto. Con respecto al planteamiento del problema, es sabido que la permanencia y rotación de los profesores en las escuelas públicas puede ser común. Sin embargo, existe una identidad que promueve y desarrolla esta permanencia. En este estudio se pretende hacer una caracterización y una distinción al respecto sobre la identidad de los profesores y sus motivadores y situaciones socioemocionales que de alguna manera inciden para que su formación como profesores les permita tener identidad o desarrollar identidad desde una vista de la política pública educativa. Aquí presento mi tabla de especificaciones con mis objetivos general y específicos, así como mis preguntas central y específicas. El objetivo general de este estudio es comprender cómo constituye el profesor su identidad de la modalidad tanto escolarizada como no escolarizada y a partir de su formación mediante un ejercicio reflexivo y dialógico para sensibilizar y resignificar al profesorado en congruencia con su pregunta de investigación.
Los objetivos específicos que devienen del objetivo general. El primero es describir los componentes contextuales institucionales del IPN para el desarrollo de la formación docente mediante el análisis documental e historiográfico de la trayectoria de formación docente y su pregunta en congruencia. El siguiente objetivo específico es identificar los elementos de las competencias de gestión educativa que fortalecen la formación docente para la construcción de identidad a través de la sensibilización y resignificación del profesorado. Y finalmente, analizar las experiencias de vida que promovieron la decisión de carrera docente para el desarrollo de identidad profesional mediante narrativas, con su pregunta también en congruencia. La propuesta metodológica de este estudio es que sea de enfoque cualitativo con los métodos narrativo, biográfico e histórico bajo un paradigma interpretativo y un alcance exploratorio. La tabla de especificaciones desarrollada en cuarta fase para identificar las categorías, que es identidad docente, modalidades educativas escolarizada y no escolarizada y formación docente dentro del objetivo general. Algunos de los instrumentos propuestos serán la entrevista a profundidad, cuadros comparativos y revisiones historiográficas. Por otro lado, en los objetivos específicos, las subcategorías serán componentes contextuales institucionales del IPN, trayectorias de la formación docente, competencias de gestión educativa, sensibilización y resignificación del profesorado, experiencias de vida y las narrativas. Y los instrumentos propuestos pueden ser la revisión documental, la revisión y análisis de las bases de datos sobre las trayectorias, un cuadro extraído del perfil docente, la entrevista a profundidad, y las tendencias dentro de las entrevistas. Con respecto al enfoque teórico, bajo el mismo esquema de la fase de la tabla de especificaciones y estas categorías, se proponen los siguientes capitulados teóricos. En el primero será sobre identidad del profesorado, que es una de las variables que se tienen, en donde se abordarán los temas como identidad de la formación inicial, en donde se hará un estudio historiográfico del profesorado de educación superior y el significado y resignificado de ser profesor. Después se hablará de la educación superior, los desafíos de la educación superior y su currículum dentro del perfil del profesorado y los perfiles y competencias que un profesor podría tener en la educación superior para devenir en la identidad politécnica con una tipología en sus contrataciones, las modalidades, hacer una distinción en las modalidades educativas y su profesorado y la caracterización del profesorado de acuerdo a la modalidad en la que está trabajando. El segundo capítulo referencial será estudiado dentro de la variable de formación docente, donde habrá una diferenciación entre actualización, formación y profesionalización. La parte de la actualización disciplinar, la formación didáctico-pedagógica para la educación superior y el tema de evaluación docente. Por otro lado, se trabajará formación y desarrollo de competencias, haciendo una distinción entre competencias docentes y competencias de gestión como líderes y gestión educativa en el aula, el profesor visto como un líder. Y la actualización y formación de trayectorias docentes, viendo la parte de política educativa y la formación del profesor en educación superior, así como las políticas institucionales para la formación del profesorado, la construcción de identidad con medios institucionales y la formación docente institucional para desarrollar dicha identidad. Algunos de los avances que se tienen hasta el día de hoy es que se modificó el objeto de estudio para poder caer dentro de la parte de la formación que me hizo la recomendación mi primer comité. Se centró sobre la identidad de profesores y su formación, sobre todo en educación superior y nada más dentro de estas tres carreras. Se buscó la sensibilización para responder una entrevista para obtener algunos datos que propiamente no son las de la estrategia metodológica y se construyó la entrevista que se tuvo en 2 momentos, que era muy larga para hacerla de manera un poco más sintética y se tiene ya el estudio del arte de este documento. Algunas de las conclusiones es que sí, todavía la identidad puede ser revisada desde muchos elementos, tiene muchas aristas y hablamos de la complejidad y de la dinámica que se tiene dentro de los contextos universitarios, también las perspectivas y experiencias que se tienen dentro de estos estudios, aunque es un colectivo de los profesores universitarios, es parte del contexto disciplinario e institucional lo que forma la identidad y la necesidad de una investigación futura, dado que
todavía hay muchos elementos que se pueden trabajar dentro de la identidad institucional o universitaria. Algunas de mis referencias y eso sería todo. Muchas gracias. Regreso a la primera. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentación. Doctora Dalia, adelante. Sí, muy bien. Gracias, Pilar. Tengo algunos breves comentarios a tu trabajo. Cuando estaba leyendo el texto me pareció interesante esta perspectiva de historia de vida. Pero ya en el planteamiento general creo que se pierde un poco esta noción. Creo que hay una... mi planteamiento, mi pregunta principal para este trabajo sería: ¿para qué queremos conocer la formación de la identidad de los profesores? ¿Hacia dónde nos va a llevar este recuento? Creo que es algo similar a lo que estábamos viendo hace un momento. Me parece que es un ejercicio interesante que puede aportar elementos para conocer a la comunidad de la ESCA en el Politécnico. Sin embargo, que todavía puede ir más profundo, o sea, que todavía puede ser más una observación más compleja que aporte elementos teóricos y de la experiencia concreta de ese centro de estudio. Es decir, creo que está ahorita planteado en un nivel muy descriptivo y que pareciera que hay demasiadas cosas que nos llevan a variables distintas y que te pueden distraer de tu objeto principal. Es decir, si tú lo que quieres es saber es cómo se construyen las identidades de profesores a partir de elementos de formación docente y intervenciones institucionales, creo que eso es interesante, pues, porque te da información sobre qué tan eficaz está siendo esa intervención institucional para la formación identitaria. Y esa identidad, cómo se traduce en que el profesorado sea más comprometido con la institución o que tenga mejores prácticas, qué sé yo. Habría que completar eso. ¿Qué implica la identidad, distintas identidades del profesorado para su práctica docente en todo caso? O cómo impacta en el aprendizaje o en el ambiente laboral. O sea, vamos a observar cómo se forman las identidades y luego eso hacia qué nos lleva, ¿no? ¿Qué aspecto de la vida de ese centro de estudios nos va a ayudar a entender mejor? Te decía al principio lo de la historia de vida porque creo que es interesante, pues, ver cómo el profesorado construye una identidad laboral. Habría que ver eso, ¿no? Porque como sujetos tenemos distintas identidades que se están entrelazando todo el tiempo. En ese caso, pues es una identidad con respecto a la institución, con respecto a su propia formación docente, su labor docente, y quizá de pertenencia a la institución, qué sé yo. Pero se están entrelazando, no es solo una identidad que pueda verse aislada, que la podamos medir y categorizar así por sí misma, ¿no? O sea, habría que ver qué tipo de identidad con respecto a qué, a su trabajo, a su función frente a grupo, etc. Entonces, creo que historia de vida podría ayudar, sí, a ver cómo ellos se están concibiendo en este papel de docentes, pero entonces ese tendría que ser el eje. Y ahorita que pusiste tu apartado teórico, hablas de desde educación superior en general, docencia en general, formación inicial, o sea, hay un montón de cosas
que son como muy generales, muy contextuales, y luego ya hasta el final llegaste a cómo conforman sus identidades y cómo han participado en la formación docente, etc. Entonces, parecía que el planteamiento es de lo general a lo particular, cuando suena un poco contradictorio porque tú estás planteando historia de vida, es decir, habría que mover el foco a los sujetos, a la formación de sus identidades, y a partir de ahí, quizá con la información que saques, puedas cuestionar algunos supuestos de la investigación educativa sobre el profesorado de educación superior. Es decir, tus casos en particular te van a dar herramientas para cuestionar, para matizar, para completar algunos estudios que ya se tengan de lo general, ¿no? Entonces habría que cambiar el foco para que historia de vida o este profesorado sea el centro, y luego ya de ahí quizá ir a lo general. Entonces habría que recortarle un montón de lo teórico previo, porque te va a tomar mucho tiempo y en realidad tu foco está en los sujetos. Entonces, en resumen, creo que hace falta definir muy bien qué estás entendiendo por identidad, dónde la vas a absorber, de qué manera, y hacia dónde quieres llevar esa discusión, y fortalecer esta metodología de historia de vida, ¿no? Hay estas otras metodologías de curso de vida, así se llama, estudiar el curso de vida, donde se ven trayectorias, transiciones, puntos de partida, puntos de quiebre, perdón, para entender justo la conformación de los sujetos en cierto momento. Eso te permitiría ver cuál ha sido su trayectoria, su formación, cómo transitaron a convertirse docentes, qué significa para ellos convertirse en profesionistas, docentes, etcétera, y dónde identifican sus puntos clave que han conformado su identidad, etcétera. O sea, creo que si ahí está tu interés, hay que trabajar más en esa parte teórico-metodológica. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora Dalia. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Erika. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Hola Pilar, muy buenas tardes. Quiero partir mi revisión en el sentido, vuelvo a los cimientos de la casa, vuelvo un poquito más hacia a lo que tiene que ver con tu pregunta de investigación y los objetivos. Fíjate, el objetivo general, te quedas en el de comparar, y me quedo como que siento que te quedas corta, me queda claro que tu título dice un estudio comparativo, ¿no? Pero te quedas corta, no sé si, bueno, ahí no sé si pudieras revisar algún otro verbo que pudiera abrazar todo lo que pretendes hacer. Reviso los objetivos específicos y creo que, bueno, están alineados, no hay tema alguno ahí. Sin embargo, sí no encuentro esa relación entre la pregunta nuevamente y tu objetivo general, por otro lado, ¿no? Ahora, tú mencionas que estás ocupaste la entrevista, pero la utilizaste en el diagnóstico, no para el trabajo investigativo. Pero tampoco no comentas qué tipo de entrevista es y cuál es esa finalidad, ¿no? Me queda claro que, bueno, estaría muy largo y no unos 10 minutos, bueno, no nos daría ni tiempo para poder revisar el análisis de tus resultados, ¿no? Pero sí que nos pudieras haber comentado un poquito más acerca de eso y cuál era la finalidad de esa entrevista. Sigo diciendo que me pierdo un poco en la revisión comparada, en ese estudio comparado, porque tú quieres hacer una revisión entre las modalidades escolarizada y la no escolarizada. Desde el momento de decir los nombres, pues estoy diciendo que ya hay muchas diferencias. Ahora, el fin que los une,
estamos hablando de los docentes que laboran y que trabajan en estas dos modalidades. Sin embargo, cuando hablamos de la identidad del profesor, pues también coincido en el hecho de, bueno, y luego, ¿qué pasa con esa identidad? O sea, yo digo que Erika es, yo digo que Pilar es, y categorizo, hago ese estudio, ese análisis, pero ¿de qué me va a servir? ¿Cuál sería la finalidad de lograr ese estudio comparativo en relación a conocer cuál es la identidad de los profesores? Aunque también te puedo decir que eso hace la diferencia en las instituciones de educación superior, ¿no? Los docentes que son multidisciplinarios y que a razón de que tienen esa lógica, bueno, también permite esa diversidad de elementos de academia, de conocimiento, de interacción, de dominio, etcétera, 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 ¿no? Y entonces sería como el trabajo anterior, empezamos a categorizar los elementos, ¿no? Yo hago entre una comparación, hago la comparación y cuál sería esa finalidad. Eso sí, creo que sin duda alguna sí tendrías que definirlo, porque si no quedaría muy corta tu investigación. Y además, ¿cómo lograría identificar esa identidad del profesor? ¿En base a qué? ¿Nada más a esa historia de vida? Como que también no alcanzo a dimensionar cuál sería esa finalidad, ¿no? A lo mejor es también, hago la aclaración, a lo mejor es parte de que no conocemos el documento completo y a lo mejor nos perdemos en algunos vacíos que se dan en cada uno de los apartados, ¿no? Pero creo que de manera genérica son algunos de los comentarios que te puedo vertir. Muchas gracias. Gracias, doctoras. Muchas gracias por sus comentarios, doctoras. A continuación, Esteban de Jesús Cruz Gama, estudiante de cuarto semestre, presenta su trabajo titulado Formación docente como medio para fortalecer competencias pedagógicas y tecnológicas en docentes de la Escuela de Salud Pública de México. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Espero que ahí ya estén visualizando la presentación. Creo que sí. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Esteban de Jesús Cruz Gama. Ya presentaré el proyecto La formación docente como medio para fortalecer competencias pedagógicas y tecnológicas en docentes de la Escuela de Salud Pública de México. Está presente el comité tutorial que ha estado apoyando este proyecto de investigación. Y bueno, una breve introducción a este proyecto. Quiero comentarles que la Escuela de Salud Pública de México es una institución de educación superior que oferta programas de posgrado en salud con 3 campus en el país, en la Ciudad de México, en Cuernavaca y en Tapachula, Chiapas. Para la escuela, la formación docente se ha convertido en un medio para mejorar la calidad de la educación y es un proceso esencial para fortalecer la práctica pedagógica. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo fortalecer las competencias pedagógicas y tecnológicas de las y los docentes en esta escuela. El planteamiento del problema surge tras la pandemia. Una vez que se regresó a clases presenciales, la escuela inició una reestructuración de sus programas de estudio para dar respuesta a las necesidades prioritarias de salud pública en México y enfrentar desafíos de los sistemas de salud. La reestructuración estuvo focalizada en el tronco común de todos los programas de posgrado que están en el área de salud pública. No obstante, la evaluación de los procesos educativos revela que las y los docentes no han fortalecido sus competencias pedagógicas y tecnológicas para crear situaciones de enseñanza que se ajusten al modelo pedagógico constructivista establecido por la institución. Por lo tanto, esta situación impide el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos por el Consejo de Educación para la Salud Pública, que en adelante llamaré CPH, que es una agencia del Departamento de Educación de los Estados Unidos encargada de acreditar escuelas de salud pública. La Escuela de Salud Pública de México está acreditada a este organismo y es la que determina en su mayoría las competencias y conocimientos globales que debe tener un estudiante de salud pública. A partir de este problema se identificó la siguiente pregunta principal.
que es cómo fortalecer la formación docente en el desarrollo de competencias pedagógicas y tecnológicas en la Escuela de Salud Pública para crear situaciones de enseñanza alineadas con el modelo educativo y los criterios de calidad establecidos por el CPH. A partir de esta pregunta principal surgieron 3 preguntas subordinadas que tienen relación con los objetivos específicos y que más adelante los voy a comentar. Se parte del siguiente supuesto de investigación: la articulación de competencias pedagógicas y tecnológicas en un programa de formación docente propician la creación de situaciones de enseñanza pertinentes con el modelo pedagógico institucional de la escuela y los criterios de calidad establecidos por el CPH. El objetivo general es, entonces, desarrollar un programa de formación docente orientado al fortalecimiento de estas competencias para crear situaciones de enseñanza alineadas al modelo pedagógico y a los criterios de calidad establecidos por esta acreditadora. Para ello, se va a realizar un diagnóstico de necesidades de formación docente, va a planificar un programa de formación docente que fortalezca estas competencias y se diseñan espacios de colaboración y reflexión entre docentes para creación de situaciones de enseñanza y estos conceptos esenciales que ya están establecidos en el objetivo general. Dentro de la síntesis del estado del arte, se revisaron estudios de investigación relacionados con la formación docente, con lo que es la investigación de acción participativa, en contextos de la enseñanza para las ciencias de la salud. Asimismo, se revisaron estudios en el desarrollo de competencias pedagógicas y tecnológicas en el ámbito de la educación superior, sobre todo en programas de salud que tienen similitud con nuestro contexto de estudio. Para el enfoque teórico, se eligieron 3 teorías que fundamentan el objeto de estudio y que es la teoría de la acción comunicativa de Habermas, la teoría sociológica de Gottman y la teoría de la actividad. Estas 3 teorías coinciden en un punto muy importante, que es la influencia de la comunicación, las dinámicas de interacción social en la vida cotidiana de las personas y las prácticas sociales son elementos fundamentales para comprender y fortalecer los procesos formativos. Para ello, se llevó a cabo una metodología de investigación cualitativa basada en un diseño de investigación. Se realizó una prueba piloto mediante un proceso de intervención antes-después de tipo longitudinal descriptivo con seguimiento de 3 meses. Lo empezamos este proyecto en el mes de marzo, abril y mayo de este año y el proceso de investigación se realizó en 2 etapas. La etapa del diagnóstico se concluyó el año pasado. El propósito fue identificar necesidades de formación docente. Para ello se aplicó un cuestionario electrónico de 31 preguntas para 88 docentes de tiempo completo en las 3 sedes. Se realizó un análisis cuantitativo basado en estadística descriptiva y distribución de frecuencias, así como un análisis cualitativo fundamentado en la reducción de datos y la categorización. Los resultados de este diagnóstico permitieron establecer el diseño de una propuesta de intervención para mejorar estos programas de estudio que van a estar reestructurados y que van a operar pronto. Para ello, la siguiente etapa se realizó un pilotaje de esta intervención. Esta intervención se realizó en 2 momentos, este pilotaje se realizó en 2 momentos. El primero, se revisaron 5 de las 12 unidades didácticas que pertenecen al tronco común de la maestría en salud pública, donde se focaliza esta reestructuración, y después de los resultados, pues, participaron 19 docentes responsables de estas materias para orientarlos en cuestiones pedagógicas, tecnológicas y criterios de calidad establecidos por la acreditadora. Cabe mencionar que los docentes estuvieron reunidos en estas 3 sedes de manera virtual, pero algo muy importante es que reflexionaron sobre su propia práctica educativa. En ambas etapas obtuvo el permiso y consentimiento informado para asegurar la confidencialidad de la información proporcionada. En los resultados de nuestro diagnóstico, en la primera etapa, se pudo observar que el 71.6% de las y los docentes cuentan con un grado de doctor y poseen un amplio dominio en su disciplina. No obstante, más del 50% de ellos no han participado en cursos de formación o actualización durante los últimos 2 años. El resultado de este diagnóstico, pues se permitió, los resultados se agruparon en 5 grandes categorías, que fue herramientas tecnológicas, estrategias didácticas, metodologías de enseñanza, planeación didáctica y evaluación del aprendizaje. El pilotaje de la intervención, en estos 2 momentos que ya les platiqué, en el primero se observó que las unidades didácticas que conforman las 5 unidades que se eligieron, que conforman el programa de la salud pública, no cumplen con los criterios de calidad establecidos por la acreditadora y gran parte de estas asignaturas apenas cumplen con un 25% de los criterios. Asimismo, el 50% de estos criterios
están siendo omitidos en la planeación de estas unidades didácticas. En estos dos cuadros ustedes pueden ver las unidades didácticas que se evaluaron y los criterios que están siendo cumplidos, que están siendo omitidos por estas materias. Posterior a la intervención, se realizó una comparación entre el antes y después de la intervención. Ustedes pueden ver en el antes cómo el porcentaje de cumplimiento era bajo. Posterior a la intervención, se incrementó este porcentaje de cumplimiento. En algunas unidades didácticas, llegamos al 100%. Para ello, se aplicó la prueba TED Student para evaluar si hubo estas diferencias significativas entre el antes y después de la intervención. Se obtuvo un valor de P de 0.001, es menor a nuestra alfa, que es 0.05, lo que sugiere una significancia estadística. Cabe señalar que el equipo de investigación, también por ser prueba piloto, ya no nos dio tiempo, se van a aplicar instrumentos de investigación cualitativa como grupos focales y entrevistas para retroalimentar el proceso de esta intervención. Los resultados nos han arrojado la siguiente discusión, que el cuerpo docente de la Escuela de Salud Pública enfrenta dificultades al orientar la enseñanza según los principios del modelo educativo institucional y problemas al diseñar sus planeaciones didácticas conforme a los criterios de calidad establecidos por esta acreditadora. Así como en otros estudios, se observó que la formación médica se continúan realizando labores docentes de forma empírica, apoyándose en sus propias experiencias y modelos de enseñanza. La intervención docente en esta prueba piloto fortaleció en lo pedagógico a 5 unidades de la maestría en salud pública, garantizó la alineación con estos criterios de calidad y también el uso de tecnología. Es decir, estas 5 unidades didácticas ya están alojadas en la plataforma institucional, tecnológica institucional, y bueno, dispuestas a operar en caso de si hubiera alguna emergencia como fue la pandemia. Asimismo, la docencia mejora a partir de la reflexión colectiva sobre problemas de salud, problemas del aula y la construcción de soluciones conjuntas, como se identificó en algunos estudios de investigación previos. Asimismo, la promoción de espacios de reflexión y colaboración entre docentes, ya otros autores señalan que fortalecen la práctica docente. Finalmente, las conclusiones han llevado a destacar lo siguiente. Es necesario impulsar una política de formación continua con los docentes de la escuela. La calidad en la planeación didáctica facilita la organización de la enseñanza y responde a los criterios de calidad establecidos por esta acreditadora. Se debe de continuar con la intervención educativa para garantizar el desarrollo de competencias, la reflexión colectiva y el intercambio de experiencias docentes, que fue un tema crucial de este pilotaje. Finalmente, la investigación educativa en el ámbito de las ciencias de la salud tiene un gran desafío. Es el siguiente: se debe de abordar al docente como un individuo poseedor de conocimientos y experiencias que influyen en sus formas de comunicación, en sus propias prácticas pedagógicas y las interacciones sociales. Por lo tanto, es importante evitar reducirla a una figura homogénea o estandarizada como ha permanecido en los esquemas tradicionales de formación docente. Eso sería todo por mi parte. Agradezco su atención y escucho sus comentarios y observaciones. Agradecemos la presentación, Esteban, y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Dalia, adelante. Muchas gracias. Hola, Esteban. Recuerdo haber tenido ya conocimiento de este trabajo antes. Veo realmente un buen avance al respecto, que tiene mucho más, está más articulado y veo ya un avance muy significativo en lo que has hecho ya con este diagnóstico y pláticas. Me parece que solo voy a hacer un par de comentarios con respecto a la parte teórica, porque justamente con lo que cerraste ahorita me parece el centro, ¿no? Hay docentes que son sujetos que poseen muchos conocimientos, experiencias, que son, o sea, son más que un docente parado frente a grupos, ¿no? Es algo más que eso. Y entonces, cuando tú haces una propuesta de formación docente,
O sea, por un lado estoy totalmente de acuerdo en esta caracterización que haces de un sujeto que sabe cosas, que sabe hacer cosas y que además es un docente ahí. Luego, haces una propuesta de intervención de formación docente situada específicamente en el campo de la salud. Entonces no son cualquier docente, son docentes de salud. Y eso quiere decir que tienen determinada formación y determinadas experiencias en un campo de estudios. Por lo tanto, su docencia requiere didácticas específicas, ¿no? Entonces, me parece que falta un poco o bastante incluir en tu marco teórico que te dé sustento para construir esa propuesta de formación docente, toda el área está de didáctica, evaluación del aprendizaje, planeación, teoría de enseñanza. Es decir, desde dónde tú estás elaborando esa propuesta, que no es en abstracto, es para enseñar determinados contenidos en determinado contexto con ciertos perfiles de docentes. Entonces, está muy bien la teoría de la acción comunicativa, la teoría sociológica, como para comprender la escuela, las relaciones de enseñanza-aprendizaje, etc. Pero para construir tu propuesta concreta, ¿desde dónde estás pensando qué hace falta en términos de didáctica? ¿Qué hace? Lo dices, ¿no? La mayoría no hace planeaciones adecuadas, algo así. ¿Cómo vas a construir tu propuesta de formación didáctica para enseñarles a planear adecuadamente, para enseñarles a realizar evaluación del aprendizaje de forma congruente con un aprendizaje significativo, más colaborativo, etcétera, ¿no? Sí, creo que hay que, si el centro de tu propuesta es esta elaboración de formación docente, fortalecimiento de la formación docente, habría que fundamentar desde dónde lo estás sacando, ¿no? ¿Cuáles son tus fundamentos teóricos y metodológicos para que este curso se acorde justo con lo que nos dijiste, ¿no? Las competencias esperadas, la certificación, etcétera, y con el tipo de enseñanza-aprendizaje que está propuesto en ese programa académico. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención. Ya después, pues son dudas, ¿no? De cómo vas a elaborar esta propuesta. O sea, ya tienes el diagnóstico, ahora cómo vas a dar el salto para realizar la propuesta completa. ¿Qué es lo que falta por hacer? Eso me surgió esa duda, ¿no? ¿Cómo vas a darle causa a esto que ya tienes para continuar y terminar el trabajo? Eso no estaba muy claro. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Erika. Adelante. Muy buenas tardes. En el caso de Esteban, creo que, bueno, permíteme felicitar, creo que es un documento bien estructurado. Ya la verdad es que está muy avanzado, tiene muchos elementos ya. Sí estuve haciendo una secuencia de todo lo que estabas comentando. Definitivamente el resumen que nos llega muy corto, y entiendo, es un resumen. Sin embargo, en la presentación que realizas, bueno, ya viene completo, viene desmenuzado. Sí tienes ahí algunos detallitos que creo que sugiero que puedas afinarlo, entre ellos, y caigo en lo mismo, en la parte metodológica, considero que está todavía algo indeleble, o hago la aclaración, o en su caso, te faltó sustentar la parte metodológica, ¿sale? No conozco tampoco el documento en extenso y eso me limita un poco poder hacerte el comentario. Me estoy yendo hacia la presentación y hacia los comentarios vertidos.
Creo que otro de los puntos, considero que independientemente que ya estás casi ya concluyendo el trabajo y por lo que veo a punto de entregarlo, sí hay algunas cuestiones, por ejemplo, en el marco teórico que yo sí te invitaría a revisar. Sobre todo, creo que la doctora también fue muy atinada, la doctora Dalia, no es lo mismo hablar de un docente que está formando a un sujeto a un docente que está formando sujetos en el área de salud. Entonces, como que ahí es un doble compromiso, es un segundo nivel que sí se tiene que revisar, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que tú estés proponiendo, lo que tú estés generando, pues debe de llevar ese sustento o esos elementos que le puedan dar al otro un mayor nivel de preparación, de actualización y de profesionalización. Considero, a reserva de lo que comenten, creo que vuelvo a caer un poquito al tema anterior, ¿no? Todos los docentes somos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, cada uno tenemos nuestras propias líneas de generación del conocimiento y esto también pudiera ser un parteaguas en los campos que tú estás desarrollando para dar esa formación docente, pero que permita fortalecer esas competencias que se están requiriendo en el campo de salud, ¿no? Ahora, no es lo mismo en el campo de salud trabajarlo de manera físico que trabajarlo de manera tecnológica. Y es ahí también donde me genera un poquito de ruido, ¿no? A lo mejor la parte teórica, la parte sí nos podría llevar a ese nivel, pero ¿dónde estaría esa parte de la práctica? Ahí es donde me perdí un poquito. Pido una disculpa, a lo mejor por lo que te digo y te comento, no conocer el documento en extenso. Pero en lo general, pues yo sí te felicito porque, bueno, se ve un buen nivel de trabajo realizado con tu comité de lectores. Esa sería mi participación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por sus comentarios, doctoras. A continuación, Teresita del Niño de Jesús Maldonado, estudiante del cuarto semestre, presentará su trabajo titulado La formación docente en el enfoque de la interculturalidad en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto presentar este trabajo que ya nos comentó el doctor el nombre. Okay. Soy Teresita del Niño Jesús Maldonado Salazar, estudiante del instituto, y llevo ya algún tiempo trabajando en la formación de docentes en la Universidad Pedagógica Nacional. No avanza, ¿verdad? No avanza, pero igual podemos dar clic, ¿no? En las miniaturas que están a la izquierda. ¿Aquí? No avanza. A ver. A pesar de ello, no avanza. A ver. Si dejas de compartir y vuelves a compartir la pantalla, Okay. A lo mejor se quedó trabado. Podría ser problema de mi internet. Podría ser. A ver. Ahí, sin darle en pantalla completa. Sí, no. No la toma. Bueno, voy a hacerlo así y siento este problema del internet. Yo creo que se deriva del servicio de internet esto. No te preocupes. No funciona, pero bueno. Ok, pues el planteamiento del problema es el siglo XXI es un siglo en el que el modelo de desarrollo ha traído a prácticas de discriminación en todos los niveles, a prácticas de ejercicio del poder y en específico en la práctica educativa
prevaleciente y en lo que se concreta en los planes y programas de estudio, se plantea una atención homogénea a las comunidades educativas. En contraposición con este hecho, la nueva escuela mexicana pretende superar esa visión hegemónica y neoliberal de la educación y existen, sin embargo, pocos estudios que revisen estas propuestas de formación. En México, según las fuentes consultadas, el enfoque de la interculturalidad en la educación tiene un lugar tangencial en la formación inicial y continua de los docentes y se reduce a asignaturas que no logran impactar la praxis educativa. El objeto de conocimiento que es esta formación docente, vamos a analizarlo desde una perspectiva compleja, a partir de un posicionamiento epistemológico, teórico, metodológico y ético que nos permita de ahí proponer una serie de orientaciones para fortalecer los procesos de formación docente en este enfoque. Bueno, pues las preguntas de investigación que nos planteamos, la general es, ¿cómo fue el proceso de formación docente en el enfoque de interculturalidad de los docentes egresados en el periodo 2007-2022 de la Maestría de Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional y su impacto en su práctica educativa? ¿Y qué referentes aporta esta experiencia para el diseño de una propuesta de formación en el enfoque de este enfoque en un ambiente de aprendizaje multimodal, ¿no? Entonces, es un estudio de caso en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 094, con las generaciones que han sido formadas en ese enfoque. Entonces, de esta pregunta general derivan preguntas específicas, que es cómo perciben los docentes egresados los principios del enfoque de la interculturalidad y cómo lo han integrado a su práctica educativa. Se observa que esos principios de la interculturalidad se expresan en propuestas de intervención y de tesis en estos procesos de intervención. Los docentes de la pedagógica de esta maestría obtienen el grado con un proyecto de intervención a partir de un proceso de investigación-acción, ¿no? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son los referentes para diseñar a partir de todo esto una propuesta de formación en el enfoque de interculturalidad en un ambiente de aprendizaje multimodal? Entonces, el objetivo es analizar el proceso de formación docente en el enfoque de interculturalidad y derivar orientaciones de una propuesta de formación de este enfoque en ambientes de aprendizaje multimodal. Y en este sentido, pues conocer, los objetivos específicos son conocer cómo perciben los docentes los principios del enfoque, indagar en qué forma estos principios se expresan, se concretan en sus propuestas de intervención y a partir de ahí de orientar el diseño de ambientes de aprendizaje multimodal. Bueno, pues durante este proceso hemos ya avanzado en la realización del estado del arte, se han examinado diversos artículos, de 23 a 30 artículos, que nos han permitido una comprensión crítica del objeto de estudio y la recreación del acto de investigar, que es uno de los elementos más importantes que ha dejado este proceso de elaboración del estado del arte, ¿no? Encontrar vacíos en el proceso de investigación, pero también recrear a través de investigadores, yo como investigadora en formación, recrear ese acto de investigar. Y bueno, pues derivado de este estado del arte, pues vemos muy pocos estudios respecto a eso. Bueno, el trabajo se sustenta en un enfoque teórico, reconociendo que la interculturalidad es un objeto de estudio interdisciplinario. Nos centraremos en la teoría social crítica y también de la pedagogía crítica, por ende también en el enfoque de la interculturalidad crítica. Hoy se habla mucho de interculturalidad, pero prevalece un enfoque étnico o un enfoque muy reduccionista de esto. Entonces, el enfoque de la interculturalidad crítica lo asume como un proyecto político, un posicionamiento ético, epistemológico y pedagógico que busca
transformar sociedades, sistemas y procesos educativos y sociales. La metodología de estudio es cualitativa, se propone un acercamiento desde la complejidad, es un estudio de caso y los sujetos de estudio son egresados de la maestría a la que he hecho referencia en el periodo 2015 a 2022. Son docentes de los 3 niveles de educación básica que concluyeron el programa de estudio y que estén dispuestos a participar en la invitación que se les hará. Bueno, hay 2 supuestos de investigación. Uno es que la formación docente en el enfoque de la interculturalidad en la educación contribuye a la transformación de la práctica educativa, y la segunda es que la formación docente en este enfoque, a través del diseño de ambientes de aprendizaje multimodal, propicia procesos metacognitivos, reflexivos y autorregulados para la transformación de la práctica educativa. Se ha planteado diferentes fases en la investigación, ya se avanzó un buen porcentaje en la investigación documental, en el análisis de textos y otras fuentes relacionadas con el objeto de estudio, a partir de los cuales se han construido categorías de análisis y se han elaborado los instrumentos para la recolección de información y la investigación de campo, que son cuestionarios, entrevistas a profundidad a los implicados en el proceso y el análisis de tesis. Todo esto se va a hacer a partir del análisis del discurso. En este sentido, hemos avanzado ya en el pilotaje de las herramientas. El diseño tuvo 3 fases: diseño, aplicación y análisis. En el diseño se elaboraron las herramientas de recogida de datos, se aplicaron las mismas a un grupo, una muestra, y se hizo el análisis de la información derivada de estos instrumentos a partir del análisis del discurso. Y bueno, pues derivado de esto, ya hay algunos resultados preliminares, es decir, el pilotaje permitió la identificación de conceptos y de sus propiedades, la triangulación de datos, la esquematización a través de diagramas, la contrastación de los resultados con el marco teórico, como digo, la categorización la definición de categorías de análisis y el reconocimiento, conceptualización y análisis de las dimensiones del enfoque de la interculturalidad en la educación. Este es pues un aporte o así lo considero, del estudio, que quizá tiene que ver mucho con un estilo personal de investigar y de analizar los objetos de conocimiento, y los resultados preliminares, según los informantes, nos llevan a señalar el proceso de formación contribuye a problematizar la realidad, a transformar la acción docente y las prácticas reflexivas. Estos 3 ejes son fundamentales en los procesos de formación docente en general y de formación del docente como investigador, como transformador de sus prácticas, con el objetivo de educar para transformar. Muchísimas gracias. Agradecemos tu participación, Teresita, y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Dalia, adelante. Sí, muchas gracias. Hola, Teresita. Qué lástima que no pudimos ver la presentación, porque me quedaron ahí varias dudas, porque no te podía ir siguiendo con lo que decías. Pero bueno, revisé tu texto y por un lado me llama la atención esto que hayas mencionado a la nueva escuela mexicana como factor para hablar de la interculturalidad crítica, porque si bien es una dimensión que hoy está en el sistema educativo a partir de la nueva escuela mexicana, entiendo que el periodo que tú estás estudiando es un poquito previo y que además todavía no se alcanzan a ver los resultados de la primera generación de egresados. O no me queda claro si este programa
que estás estudiando de, creo que es la licenciatura, ¿no? En educación básica, ajá, sí, de la UPN, sí ya tuvo una modificación curricular a partir de la nueva escuela mexicana y se introdujo este concepto de interculturalidad crítica. Si no es así, creo que sí, o sea, es válido que hoy lo tomes como referencia, pero como tu parte de tu marco teórico, ¿no? O sea, cómo tú observas la interculturalidad crítica desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, pero aclarando que no, esa es tu observación, ese es como el referente con el que tú estás observando lo que está ocurriendo en ese programa de licenciatura, que no tiene ese enfoque, sino que tiene otro. Y entonces ahí habría que justo identificar cuáles son sus diferencias o sus similitudes. Pero ahí al mismo tiempo observo un riesgo, ¿no? Si tu objetivo es ver cómo funciona el enfoque de interculturalidad en esta licenciatura con respecto a un modelo como podría ser el de la nueva escuela mexicana. Es decir, el riesgo que observo es que se pueda convertir en una comparación de saber si este programa cumple con lo que tú consideras que es la interculturalidad crítica o no cumple, ¿no? Y en lugar de observar en sí misma cuál es el enfoque y cómo se está desarrollando ahí, sin que tenga una referencia externa con la cual compararse, porque entonces, dado que no se diseñó con base en eso, pues siempre va a quedar mal calificada, va a quedar en desventaja, ¿sabes? Entonces, creo que sería mejor observarlo en sí mismo, cuál es el enfoque, de dónde rescata sus bases teóricas, ese programa y cómo funciona con sus mismos egresados, ¿no? Aunque tú tomes en tu perspectiva teórica lo que se está hablando hoy, ¿no? Y te ayude para entender otras cosas, pero sí habrá que diferenciar. Bueno, eso por un lado. Luego dices que, bueno, primero hay que ver cómo perciben estos estudiantes o egresados su formación, si lo expresan en sus tesis, ¿no? Creo que ese es uno de los elementos a explorar, pero ahorita en la exposición también mencionas cómo esa formación intercultural se refleja en la práctica docente, y ese ya es otro ámbito de observación. O sea, tendrías que verlos ya en ejercicio a esos egresados y ver si efectivamente aplican lo que aprendieron en sus aulas, y creo que eso no es lo que estás proponiendo. Entonces, no vamos a llegar hasta ahí, hasta ver cómo contribuyen en la práctica. Entonces, habría como que delimitarlo muy bien, ¿no? Si solo lo vas a ver en las tesis, y en ese sentido, pues sí, me parece válido proponer un análisis del discurso, justo, ¿no? Para ver qué enfoque de interculturalidad están aplicando en su trabajo de investigación. Es decir, si solo lo utilizan como una herramienta discursiva, o realmente adoptan el enfoque y toda su mirada, toda su construcción metodológica realmente responde a un enfoque intercultural, ¿no? Eso me parece interesante, porque justo, ¿no? Permite cruzar el modelo educativo con cómo el estudiantado sí lo está llevando a la práctica de manera sistemática, ¿no? No nada más como un agregado ahí de conceptos. Pero entonces, ya la tercera parte ya no, como que ya no me cuadra, no sé cómo vas a dar ese salto nuevamente al diseño de ambientes, porque si es una exploración en términos del discurso, ¿qué de esa recogida de información te va a dar elementos suficientes para diseñar un ambiente nuevo? O sea, siento que son dos cosas diferentes que te pueden distraer y no cuajar ninguna de las dos, ¿no? Entonces, ahí creo que sí faltaría delimitar un poco más y pues aclarar bien qué es exactamente tu foco de interés
y sobre ese profundizar, ¿no? Sin que haya como esta propuesta que me parece que va por dos lados distintos, ¿vale? Bueno, pues eso, hasta ahí me quedan mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctora Dalia. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Erika. Adelante. Muchas gracias, claro que sí. Teresita, sí, efectivamente, fue una lástima no haber conocido tu presentación, que sin duda alguna, pues sí le dedicaste horas de trabajo para que pudiera estar listo el día de hoy. Sin embargo, deseo que en lo sucesivo, pues, pueda correr y pueda ser todo un éxito, ¿no? Sí sé lo que es eso, por eso lo comento. Fíjate, tengo dudas. Una, ¿qué licenciatura es la que estarías tratando de modificar? Yo sé que no es un coloquio, pero me quedo, porque la formación docente en el enfoque de la interculturalidad. ¿Estudios de caso? Sí, porfis. Es la maestría en educación básica y la maestría se llama Maestría en Interculturalidad y Pedagogía de las Diferencias. Ajá, sí. Todos los estudiantes son docentes de educación básica. Entonces, ya son docentes, tienen una licenciatura y esta es una maestría con una propuesta de formación que tiene como dos ejes, el eje de investigación de la práctica y de la intervención. Entonces, sí conozco el programa. Precisamente por eso me llamó la atención, porque, bueno, me quedé con la duda y me puse a pensar qué programa de licenciatura era al que te estabas dirigiendo, y por eso me quedé con cara de cuad, porque yo dije, no conozco ninguna de licenciatura. Pero sí, efectivamente, y muy atinado, el de la maestría en educación básica. Y si no mal recuerdo, en el 2019, entró en un proceso de actualización este programa de maestría. Y bueno, era la idea de, traía todo el enfoque de la RIEP y se trató de integrar las competencias en el programa, ¿no? Y yo les decía precisamente a los compañeros que, bueno, ahora la maestría en educación básica, pues nuevamente tendría que entrar en un proceso de reacomodo, de actualización para integrar en el programa la nueva escuela mexicana, ¿no? Sin embargo, bueno, me llama la atención porque la interculturalidad, bueno, sí es un proceso que he visto y es un programa que me encanta precisamente el de interculturalidad, porque la verdad te puedo decir que aquí en la UPN 151 de Toluca es una de las especialidades que constantemente damos o se oferta a educación básica, ¿no? Porque es uno de los programas que buscan los docentes de educación básica. Entonces, sí, efectivamente, estoy de acuerdo que sí se tiene que hacer un reacomodo en algunas, o hacer algunas consideraciones. Pero fíjate también que cuando se estaba en la pandemia, hubo el hecho de poder trabajar en una modalidad mixta, este programa, y bueno, se empezaron a integrar algunos programas en modalidad en línea por la misma situación que se estaba dando en la pandemia, ¿no? Al momento en que regresamos y se quiso ver si se había alguna posibilidad de poder continuar de la misma manera, fue complicado, como que ya los maestros no querían saber absolutamente nada de las computadoras y todo querían de manera presencial, y creo que no nada más ellos, yo creo que éramos todos en general, ¿no? Y ahí es donde me quedo con algunas dudas, algunos vacíos que pudiera tener el documento, en el sentido de que, bueno, uno, yo te invitaría a revisar los objetivos que tú estás planteando, sobre todo en el objetivo general, y uno de los específicos, y si no mal recuerdo es el tercero, literal, hasta utilizas el mismo verbo, ¿no? Identificar, si no me equivoco. Entonces, yo creo que ahí sí valdría, en el resumen así viene,
los comentarios que vierto son a partir del documento que primeramente nos llegó, que fue el resumen, y bueno, ahí se denota esa parte y por eso lo comento, ¿no? La otra, tú mencionas en el documento que, bueno, se empieza a integrar o se inserta en las tecnologías de la información y la comunicación como recursos de apoyo a los docentes. Pero luego el trabajo se llama prácticas de enseñanza pospandemia, elementos que se conservaron en las aulas virtuales, en aulas presenciales y procesos de formación de los docentes. Ese es el título del trabajo. Entonces, hay algunas categorías que como que siento que nos hace falta trabajar. Reitero, no conozco el documento en extenso y quiero pensar que esto ya está, lo que te estoy comentando a lo mejor ya está, quedó atrás, ¿no? Ya fue atendido en la actualidad y yo soy la que ahora está muy, muy atrasada en el proceso. Otro punto tendría que ver en el sentido de, reitero un poquito, en la formación docente en el enfoque de la interculturalidad. Si nos vamos con esta especialidad de la maestría, pues es muy directa, nos dice de la A a la Z y cómo podemos trabajar con los estudiantes para lograr la interculturalidad. Entonces, aquí es donde me pierdo un poco porque digo, es trabajar, no sé, ahí me queda con ese vacío porque lo pierdo en el título de tu documento. Prácticas de enseñanza, elementos que se conservaron. Entonces, ahí como que ya me perdí un poco entre la formación docente. Quiero pensar que el título se transformó completamente. No sé. Perdón, el título es La formación docente en el enfoque de la interculturalidad, estudio de caso de la Universidad Pedagógica Nacional. Ok. Entonces, yo creo que algo me está ahí pegando, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso y que escuché tu presentación y que la verdad mis respetos por lo que alcanzaba yo a distinguir en la pantalla, lo único que sí invitaría es a revisar algunos procesos que tienen que ver, digo, a lo mejor desde la región metropolitana, en donde pertenece la 095 y que en breve, bueno, ya van a ser partícipes de ofrecer un doctorado, y que me da mucho gusto, a lo mejor sí, así como se trabajó en su momento, porque fue esta misma región a donde tú perteneces quien actualizó estos programas, pues sean quienes participen nuevamente en este proceso. Además, si no me equivoco, creo que hace un par de años también comentaron que ustedes fueron los diseñadores iniciales de este programa de maestría en educación básica, ¿no? Entonces, creo que tienes en las manos la tela de dónde cortar y yo creo que así como tú estás proponiendo a lo mejor integrar una actualización nuevamente en este proceso, bueno, pues sea nuevamente la 095 quien coordine estos procedimientos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Podemos dejar de compartir, Teresita, muchas gracias. Entonces, bueno, reitero nuestro agradecimiento a la presentación de cada uno de los estudiantes, así como la participación de nuestras dos doctoras comentaristas y su asistencia a este sexto coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.